Es un logro del campo de la cultura popular argentina, construido a lo largo de estos 12 años de proceso político con una sucesión de congresos argentinos de cultura, el primero en 2006 en Mar del Plata, en el cual el campo de la cultura nacional tomó la determinación y expresó la potencia que tiene la cultura como herramienta, instrumento para la inclusión social, y algo muy trabajado a lo largo de estos años, y que Cristina, entiendo que como un gesto político de enorme trascendencia, elige que el último ministerio que crea en su mandato sea el Ministerio de Cultura. Yo entiendo que ahí hay una señal de ella como conductora política, de hacia dónde tiene que ir direccionado el proceso político en la próxima etapa, ¿no? A la consolidación en el terreno de lo cultural de todos los avances que se han dado en la agenda de ampliación de derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Bueno, yo los estructuraría en torno a tres grandes niveles o aristas. El primero es lo que tiene que ver con la infraestructura. Digamos, a la reciente inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, acá en lo que supo ser el Palacio de Correos, que es posiblemente el centro cultural más interesante en dimensiones, en tecnología y en propuesta de toda América Latina, le sumamos una enorme ampliación de la red de infraestructura cultural. Han nacido varios centenares de centros culturales de gestión pública, tanto nacionales como las Casas del Bicentenario, como provinciales y municipales, a lo largo y ancho de toda la Argentina, ampliando enormemente y potenciando enormemente la posibilidad de que el campo cultural pueda expresarse en lugares específicos, construidos específicamente para la actividad cultural. Puedo nombrar el caso de la Casa de las Culturas en Resistencia Chaco, el Centro Cultural del Bicentenario en Santiago del Estero, el Centro Cultural Le Parque en Guaymallén, Mendoza. Si uno recorre provincia por provincia, no solamente en los grandes centros urbanos o en las capitales provinciales, sino en todo el territorio provincial y nacional, se han construido espacios específicamente para la cultura. En segundo orden, creo que hay una enorme recomposición de la autoestima nacional. Y en ese sentido creo que el gran hito del kirchnerismo ha sido la conmemoración del Bicentenario. Eh, Recuerdo cuando nuestra generación iba al secundario o al primario, en algunos momentos uno sentía cierta frustración porque el himno se cantaba con mucho desdén, digamos, había como una poco apego a los símbolos patrios. Creo que hoy día la forma en la que se entonan hasta en la cancha, digamos, el himno nacional y la forma en la cual la Argentina, nuestra sociedad está viviendo su argentinidad, expresa una reconexión en todos los niveles y particularmente en el afectivo, en el emotivo, en el espiritual, con los valores de la patria y con la identidad nacional. Creo que eso es uno de los avances principales que ha promovido el kirchnerismo en estos últimos 12 años. Y reitero, en ese sentido me parece que la conmemoración del Bicentenario, esas cientos de miles de personas apropiándose del espacio público y celebrando los 200 años de la Revolución de Mayo, me parece que fueron fundantes en ese sentido. Y por último, y con mucha correlación con este tema de la autoestima nacional, creo que hemos recuperado el sentido de pertenencia en el plano de lo americano. La construcción de la patria grande es una agenda de integración subcontinental o regional que se sustenta principalmente en lo que tiene que ver con lo identitario, con lo cultural, con lo simbólico. Y creo que en ese sentido, hoy más que nunca, los argentinos nos sentimos parte de esa Suramérica, de esa patria grande, y entiendo que ese también es un saldo virtuoso en términos culturales de estos últimos 12 años de proceso político. Bueno, de alguna manera, como decíamos recién, se repiten estos mismos tres planos, digamos. En primer lugar, la cultura tiene para aportar, acompañar los proyectos y los procesos de inclusión social que se van dando en los diferentes territorios y en las diferentes agendas. Está muy bien y es necesario y es primario que el Estado avance con una ley de femicidios y sobre una agenda de prevención de los femicidios, por citar un ejemplo. Es necesario que la cultura pueda interpelar a la comunidad y generar los niveles de sensibilidad sobre ese tema para que después puedan entrar las herramientas técnicas del Estado y aportar en la solución o en el abordaje paulatino y progresivo de las diferentes problemáticas sociales. En ese sentido, de vuelta, me parece que la cultura aportando a la inclusión social. No hablando de inclusión cultural, porque desde nuestra perspectiva política, la cultura la hacemos entre todos, entonces es imposible incluir a alguien a la cultura, salvo que uno se encuentre con un Tarzán, un Robinson Crusoe, un tipo que estuvo por las propias y no tuvo vínculo con la sociedad. Nosotros no hablamos de inclusión cultural, hablamos de la cultura acompañando y profundizando los procesos de inclusión social.
Después, en lo que tiene que ver, hablamos de la pertenencia a la patria grande, bueno, en los aportes que tiene que hacer la cultura, hablamos del aporte a la integración. En tanto y en cuanto conocemos más al otro, nos reconocemos como parte de lo mismo y entendemos que la construcción de la patria grande pasa por encontrar ese tronco común que ya han visto San Martín, Bolívar, nuestros padres fundadores, nuestros libertadores. En ese sentido, de vuelta, la dimensión cultural del proceso de integración regional, de la construcción de la patria grande, para nosotros es innegable y entendemos que la cultura tiene que ir trabajando en el sentido de comprender, ya construir los marcos de interculturalidad, no solamente desde esa perspectiva de la erradicación de la discriminación que habla de tolerar al otro como un otro, sino de la perspectiva de la interculturalidad, de entender al otro como un nosotros al que todavía no conocemos. Bueno, entendemos que en la próxima etapa de este proceso político se abre una ventana de posibilidades en lo que tiene que ver con la agenda de las políticas culturales sobre la construcción y profundización del paradigma de derechos culturales. Como todos sabemos, la agenda de derechos humanos que hemos logrado consolidar en nuestro país sobre fines del siglo XX, en la actualidad, en principios del siglo XXI, en la actualidad se construye sobre la agenda de los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros lo que planteamos es que los derechos culturales tengan la suficiente especificidad y sean trabajados sistemáticamente desde el gobierno para poder sustentar sobre sus dos derechos troncales que tienen que ver con el derecho a la identidad y el derecho a la participación en la vida cultural, derechos que ya están garantizados en nuestro marco jurídico normativo, en la Constitución Nacional, en tratados internacionales con rango constitucional, en leyes federales, provinciales, que sobre esa perspectiva de derechos culturales pueda construirse una acción del Estado que nos garantice el derecho a la identidad, no solamente sustentado en lo que tiene que ver con la construcción del paradigma de memoria y verdad justicia como paradigma cultural, que es muy importante y en un sentido en el cual ya hemos logrado consolidar una posición, sino el derecho a la identidad entendiéndolo como derecho a ser argentinos, a ser latinoamericanos y a ser parte de las comunidades que habitamos. Y el derecho a la participación en la vida cultural, no restringiéndolo al consumo de cultura, si uno está en un barrio, en un pueblo, poder apreciar las producciones culturales que circulan, el teatro, la música, el cine, sino por sobre todas las cosas el derecho a expresarse en cultura, a la producción cultural, la producción simbólica que tiene nuestro pueblo en todas las ciudades, pueblos, parajes, en el ámbito rural, que pueda dialogar en igualdad de condiciones con aquellas producciones culturales y simbólicas que nos impone el mercado. Sobre la construcción de una política pública vinculando estas dos agendas o estos dos derechos en el marco de la perspectiva de derechos culturales es donde nosotros entendemos que se prefigura la próxima etapa de profundización de la política. Bueno, en la agenda de desarrollo que ha planteado nuestro próximo presidente se ha previsto que uno de los objetivos primarios es la generación de divisas extranjeras para seguir profundizando los procesos de industrialización. En ese sentido, nosotros entendemos que la industria cultural tiene un gran aporte para hacer. Si se profundiza una política de consorcios de exportación de contenidos, sabemos que la Argentina tiene una enorme capacidad técnica instalada, tiene cuadros técnicos en las diferentes agendas de un gran valor. Por ejemplo, hay muchas firmas de publicidad extranjeras que vienen a filmar en nuestro país, porque la calidad que tienen nuestros recursos humanos en lo que tiene que ver con la producción de servicios y de bienes vinculados al audiovisual tiene una enorme potencia y a un bajo costo. Entendemos que si se profundiza desde un abordaje más complejo y más completo la agenda de las industrias culturales, de las industrias creativas, para lograr perforar con nuestros productos a través de consorcios que puedan conglomerar a las diferentes productoras tanto de la música, del teatro, del cine, del audiovisual, que a veces no tienen la suficiente escala por sus propios medios para lograr exportar los contenidos de gran valor que producimos, entendemos que ahí vamos a estar dando un aporte desde lo cultural a la agenda del desarrollo que se viene. Me parece que el gran desafío es que logremos comprender como sociedad, como movimiento nacional, la importancia estratégica y troncal que tiene lo cultural en el marco de la consolidación del proceso político. En ese sentido estamos confiados que la próxima etapa va a venir acompañada por una serie de definiciones que profundicen este rumbo sobre el cual nos estamos explayando y pongan definitivamente a la cultura como herramienta de transformación social, entendiendo que no hay estética sin ética, que todo arte es político y que la cultura y el arte es la continuación de la política por medios estéticos. Y es una diferencia abismal, es tan grande la diferencia, es tan grande la brecha como la que separa los dos proyectos de país, que encarna el proyecto nacional y popular y que encarna la restauración
neoliberal y conservadora. Digamos, por un lado tenemos un desarrollo pleno y por el otro lado tenemos el hambre de los argentinos, como ya lo hemos conocido lamentablemente. Nuestro proyecto cultural se sustenta sobre un sistema de valores que pregona la comunidad organizada como objetivo de desarrollo, que nadie se realiza, entendiendo que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. El proyecto cultural que vemos de la vereda enfrente tiene que ver con el individualismo, con la profundización del consumismo y con la construcción de trayectorias individuales que entran en disputas que se expresan lamentablemente con desviaciones en el plano de lo comunitario y lo social, que son las que llevan a que nuestros pibes terminen entendiendo en un barrio que son mejores que el otro porque tienen una zapatilla con una pipa más grande. Nuestro proyecto es totalmente distinto, es entender a la cultura, a lo simbólico, a lo identitario, como potencia creadora, transformadora y de integración en lo comunitario y lo social para alcanzar objetivos de desarrollo comunes. Lamentablemente del lado de enfrente se entiende a la cultura como un espectáculo meramente y se terminan transformando negativamente realidades culturales que tienen gran potencia y gran historia y gran arraigo en mercancía, ¿no? En valores mercantiles. La analogía que hacemos siempre es, si uno recibe la gallina a los huevos de oro, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires podríamos hablar de que el tango y todo lo que tiene que ver con la cultura del tango es la gallina a los huevos de oro. Vos podés ponerla a sacar huevos o podés hacerte un guiso. Si vos te haces un guiso con la gallina a los huevos de oro, te estás comiendo el tango, lo estás convirtiendo en una mercancía, lo estás desarraigando del pueblo que como sujeto creador generó esa enorme potencia simbólica, identitaria que es el tango, y estás convirtiéndolo en 3 o 4 lugares donde vienen los extranjeros a bailar algo que parecido a lo que fue en algún momento el tango, totalmente desvinculado de las dinámicas sociales. Nosotros lo que pretendemos es poner a la cultura por encima, liderando, conduciendo todos estos procesos de desarrollo, entendiendo el enorme valor que tiene lo simbólico. Si vos armás todos los procesos productivos vinculados a la cultura sobre la cuestión de lo identitario, estás matando esa identidad y la estás convirtiendo en algo yermo, en algo muerto. Si pones a la identidad, a la cultura, a la potencia simbólica por delante de esos procesos de desarrollo, estás vinculando a la comunidad con lo que creó como tal, en conjunto, mancomunadamente, en función del desarrollo local, regional, nacional y de la integración de la patria grande, como mencionábamos.